El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presentan los textos bíblicos el mensaje de la palabra de Dios, que desde la profecía del profeta Miqueas nos habla de la total misericordia de Dios, una misericordia que no tiene límite y no tiene fin, una misericordia que es insondable, una misericordia que no se agota. No por eso puede uno pensar que siempre tiene derecho al perdón. El derecho no es un perdón. El perdón no es un derecho. El perdón es bondad y misericordia de Dios. Es una gratuidad de Dios, siempre dispuesto a perdonarnos, pero tiene unas condiciones el poder obtener el perdón: contrición de corazón, arrepentimiento y tener la firme intención de enmendar el error que se ha cometido. Por concepciones erróneas se tiene la imagen de Dios castigador, tirano, justiciero e inmisericordia, pero no es así. Hoy el profeta Miqueas nos recuerda cuál es verdaderamente el rostro de Dios, y muy especialmente nos recuerda que su misericordia no se agota. Arrojará nuestros pecados al hondo del mar. Ese es Dios. Cuenta en la historia de la iglesia que una santica recibía manifestaciones de Dios, que Dios le había regalado la gracia de vivir unas alocuciones y ver su rostro. Ella, preocupada porque no fuera cierto, fue a consultárselo al director espiritual, y el director espiritual le dijo: cuando vuelvas a tener la alocución, cuando vuelvas a vivir esa manifestación de el Señor Jesús, para que compruebes si es verdad o no, pregúntale cuál fue tu último pecado. Y en efecto, volvió a aparecer la imagen del Señor frente a la santica, y ella le dijo: mi director espiritual
me manda a preguntarte cuál fue mi último pecado. Y el Señor le respondió, no me acuerdo. Esa es la misericordia hermosa del Señor. Y con eso el director espiritual confirmó que ese era Dios en su Señor, en su divino Hijo, en el Señor Jesucristo. Porque Dios no se acuerda de nuestros pecados. No por eso, queridos hermanos, podemos jugar con la misericordia de Dios. Les repito, tenemos que tener contrición de corazón. Tenemos que proponernos a luchar contra nuestras fragilidades, contra nuestras debilidades, con nuestras infidelidades, con nuestros pecados. Será una lucha el resto de la existencia, puede ser, pero al finalizar del camino tendremos el premio, podernos encontrar con el Señor Jesús. Que hoy desde la palabra de Dios y desde la profecía de Miqueas podamos examinar nuestra vida y sinceramente acercarnos a Dios, pedir perdón por nuestras faltas e iniciar un nuevo caminar con el Señor. Y en el Evangelio de San Mateo nos encontramos con ese pasaje bíblico que, al igual que la imagen distorsionada de Dios en la primera lectura, de tener un Dios castigador, inmisericordia, un Dios lejano, un Dios que parece que deseara ver sufrir al ser humano, que no deseara su misericordia para nadie. En el texto bíblico del Evangelio también hay una situación que va distorsionando el texto. Y es la palabra madre y hermanos. Y eso lo han aprovechado los hermanos esperados en la fe para hablar de nosotros, y más que de nosotros, de la Santísima Virgen María y del Señor Jesús. Pero ya eso para nosotros tiene que estar claro. El Señor no tuvo más hermanos. La Iglesia me lo ha dicho y yo le creo a la Iglesia. Si la Iglesia no me lo hubiese dicho, no lo creería. La Iglesia me dice que la Santísima Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto del niño Jesús, del Señor Jesús. Y con eso me quiero quedar. El Señor Jesús no tuvo más hermanos, me lo dice la Iglesia, y con eso me quiero quedar. Creo firmemente en que la Iglesia es asistida por el Espíritu Santo y creo en lo que me ha dicho, porque el Espíritu Santo la anima, la alienta, la guía, la orienta cuando en algún momento hay algún error. Yo quiero que nos quedemos hoy con algo diferente de este texto bíblico maravilloso. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. La mamá del Señor, la Santísima Virgen María, y sus parientes querían hablar con él. ¿Tú quieres hablar con el Señor? ¿Tú buscas al Señor como lo buscaba la mamá y como lo buscaban los parientes? ¿En realidad deseas tener un encuentro personal con el Señor? Pues este debería ser el propósito a partir de hoy.
al menos parecernos a la mamá del Señor y a sus parientes que desean buscarlo y que desean tener encuentros personal con Él. Eso hará que mañana o pasado mañana el Señor nos pueda señalar, como señaló a los discípulos que estaban allí con Él. Estos son mi madre, mis hermanos, estos son mis parientes, los que cumplen la voluntad de Dios. Teniendo muchos encuentros personales con el Señor, aprenderemos a escuchar su voz, entenderemos su mensaje y cumpliremos la voluntad de Dios. Que a partir de hoy deseemos constantemente encontrarnos con el Señor, buscar al Señor, para que un día cumplamos su santa voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.